Bueno, bueno, vamos a continuar con la unidad número 4 con el tema propiedades coligativas, ¿sí? Habíamos visto dentro de lo que habíamos definido una solución que estaba compuesta por un soluto y un solvente, que por lo general el soluto se encontraba en menor proporción. Y que el solvente que iban a usar en el desarrollo de los trabajos prácticos era el agua, ¿sí? Entonces, teniendo esas premisas, vamos a continuar desarrollando el tema de propiedades coligativas. Bueno, habíamos también visto un poco lo que era solubilidad, cuando hablamos solubilidad de un soluto, ¿sí? En un determinado solvente o disolvente, teníamos en cuenta la temperatura, ¿sí? Cómo se veía afectada esa solubilidad, veíamos los gráficos de solubilidad. También dependía qué tipo de soluto estábamos hablando, o sea, la naturaleza química de ese soluto era diferente, la solubilidad, ¿sí? No todos los solutos tenían la misma solubilidad, los diferenciaba de acuerdo a su naturaleza química, ¿sí? Y algunos solutos en particular también se veía afectada la solubilidad en cuanto a la presión, ¿sí? Principalmente los gases. Ya vamos a continuar en otra diapo, viendo cómo se ve afectada la solubilidad de los gases por la presión, ¿sí? No así en los sólidos y en los líquidos no se ve influenciada por la presión. Bueno, y hablando de soluciones, ¿sí? De solventes o disolventes y solutos, vamos a hablar de estas propiedades coligativas, ¿sí? Propiedades que ocurren en las soluciones y son cuatro. Ellas son la tonoscopía, la ebulloscopía, la presión osmótica y la crioscopía. Bueno, estas propiedades coligativas que ocurren en las soluciones, ¿qué son? ¿Sí? ¿Qué son estas propiedades que ocurren en las soluciones? Son aquellas propiedades que no dependen de la naturaleza del soluto presente, ¿sí? Atención con esto, no dependen de la naturaleza, pero sí dependen del número de moléculas de ese soluto que está presente en la solución. Es decir, de la concentración. Si hablamos de número de moléculas de soluto, hablamos de la concentración de esa solución. O sea, no depende de qué soluto se trate, pero sí depende de la concentración de ese soluto, ¿sí? Una característica que debe tener este soluto es que no debe ser volátil y estas propiedades se ven bien diferenciadas, se aplica en las soluciones diluidas. Bueno, como les decía al comienzo de la explicación, cuando hablamos de solubilidad, decíamos que la solubilidad se ve afectada por la presión, ¿sí? Cuando hablamos de que el soluto sea un gas, ¿sí? La solubilidad de un gas aumenta con el aumento de presión. Y eso lo estableció Henry con la ley de Henry, que dice que la concentración de ese gas disuelto, ¿sí? En esa solución, es igual a una constante, ¿sí? Que depende de la temperatura, multiplicado por la presión del gas sobre esa solución, ¿sí? Bueno, acá hay un gráfico, ¿sí? Donde podemos ver un solvente, las partículas del gas, ¿sí? Que a medida que este émbolo va presionando sobre ese gas en esa solución, en ese recipiente, podemos ver que se ve aumentada la solubilidad, ¿sí? De ese gas en ese solvente, ¿sí? Entonces, los sólidos y los líquidos, su solubilidad no se ve influenciada por la presión. Bueno, empezamos a describir las propiedades coligativas como la tonoscopía o la disminución de la presión de vapor, ¿sí?
Cuando vamos a explicar las propiedades coligativas, si bien decimos que son propiedades que ocurren en las soluciones diluidas, se ve marcadamente estas propiedades, vamos a hacer una comparación, ¿sí?, entre la solución, al principio para que se entienda, entre una solución y un solvente de esa solución, ¿sí? También van a ver más adelante, en la medida que lo vaya explicando a estas propiedades, podemos tener distintas soluciones o distintas concentraciones, pero siempre usando, ¿sí?, el mismo solvente, ¿sí? Usando el mismo solvente y vamos variando, ¿sí?, la concentración de esa solución. Entonces acá les muestro un recipiente con el solvente puro, ¿sí? Otro recipiente, ese solvente con soluto, o sea, tenemos una solución, soluto más solvente, ¿sí? Fíjense que en este recipiente con el solvente puro, acá se observan partículas de ese solvente escapándose a la fase gaseosa. Esto es lo que generaría la presión de vapor de ese solvente, ¿sí? Partículas que escapan hacia la fase gaseosa. En esta otra situación, ¿sí?, donde está la solución, observamos que hay partículas de solvente que también escapan a la fase gaseosa, pero ya son menos, ¿sí? Si contamos en el dibujo, en la gráfica, vemos que son menos, ¿sí?, las partículas que escapan a la fase gaseosa. Esto estaría indicando que esa presión de vapor del solvente sería menor en la solución comparada al solvente puro. Entonces, por eso es que esta propiedad coligativa dice, ¿sí?, que hay disminución de la presión de vapor, ¿sí? Observándolo en la gráfica nos damos cuenta. ¿Por qué? ¿Sí? Fíjense que las moléculas del solvente en la superficie son menores cuando hay solutos entre ellas, ¿sí? Hay interacciones soluto-solvente, eso impediría que haya más partículas del solvente que pasen a la fase gaseosa y por ende menor presión de vapor de ese solvente, ¿sí? Entonces, la presión de vapor de un solvente es más baja cuando un soluto no volátil forma la solución. Eso está diciendo acá. La presión de vapor de un solvente es más baja cuando un soluto no volátil, este sería el soluto no volátil marroncito, forma parte de la solución. Entonces, explicando por qué la disminución de la presión de vapor, ¿sí?, de esta solución, la disminución del número de moléculas de disolvente en la superficie libre, o sea, porque hay menos moléculas de ese solvente o disolvente en la superficie, también puede ser por la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, ¿sí?, dificultando su paso a la fase gaseosa o fase de vapor. También hay mayor soluto añadido, ¿sí? Es menor la presión de vapor observada. Mientras más moléculas de soluto vaya agregando a ese solvente, ¿sí?, menor va a ser la presión de vapor que obtenemos. Esto es lo que obedece la ley de Raoult, ¿sí?, que dice que la presión de vapor del solvente es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro, ¿sí? Acá aplicaríamos lo que aprendimos, cómo hacer el cálculo de fracción molar, ¿sí?, donde acá tenemos que poner la fracción molar del solvente. Entonces, la ley de Raoult dice que presión de vapor del solvente, acá está señalado lo que es PBSTE, presión de vapor del solvente puro, multiplicado a la fracción molar del solvente en la solución. Eso dice la ley de Raoult, que obedece a la disminución de la presión de vapor como tonoscopía, conocido también. Acá hay un ejemplo, un problemita, que está en la guía de los problemas de propiedades coligativas, donde dice, ¿cuál será la presión de vapor de una solución que tiene 32 gramos de glucosa y 640 gramos de agua a 25 grados centígrados? La presión de vapor de agua en estado puro es un dato,
es 23,776 milímetros de mercurio, una forma de expresar la presión en milímetros de mercurio, y el peso molecular de la glucosa es 180 gramos. O sea, tenemos una solución formada por agua, y donde es el solvente, y el soluto es la glucosa. Bueno, acá les puse una representación de lo que es la glucosa, la fórmula química, la fórmula observando la fórmula desarrollada, ¿sí? Y empezamos a la resolución del problema, ¿sí? Que vemos que hay un soluto, glucosa, un solvente, el agua. Me da una concentración, porque me dice que tengo tantos gramos de glucosa, y tengo una presión del solvente puro. Entonces yo tengo que ver cómo se ve afectada la presión de vapor una vez que le agregue la glucosa, de acuerdo a la ley de Raoult. Teóricamente se tendría que ver una diferencia de esa presión del vapor. Acá señalamos, hay una diferencia entre esa presión de vapor del solvente y con respecto a la presión de vapor del solvente puro. Entonces tenemos el valor de la presión de vapor del agua en el estado puro, ¿sí? Pero debemos calcular el valor de la fracción molar del solvente, ¿sí? La fracción molar del solvente la vamos a calcular de acuerdo a los moles, ¿sí? Sabiendo cómo calculamos las fracciones molar, tenemos que tener en cuenta los moles totales. La fracción molar de un componente es el número de moles de este dividido por el número de moles totales, ¿sí? Entonces para eso tenemos que saber los moles que corresponden al agua y los moles que corresponden a la glucosa. Para eso necesitamos conocer los pesos moleculares para calcular los moles. Entonces, el número de moles totales, ¿sí? Del soluto más el agua serían los números de moles del agua, que es 640 gramos que tengo de agua de acuerdo al peso molecular, sí, que son 18 gramos, me da que el agua tiene 35,55 moles, que corresponden a los 640 gramos. La glucosa, de acuerdo a su peso molecular, que también es un dato, me dice que es 180 gramos por mol. Si yo tengo 32 gramos, los moles serían 0,18. Entonces los moles totales, glucosa más el agua, acá estaría como denominador, acá, ¿sí? Para calcular la fracción molar, y en el numerador los moles del agua, ¿sí? Porque yo tengo que calcular la fracción molar del agua. En este caso, en el numerador iría el agua, y en el denominador los moles totales. Eso me daría un valor de 0,99, y ahora con ese valor de fracción molar y teniendo el dato de la presión de vapor del agua en estado puro, puedo calcular la presión del agua, ¿sí? En esa solución. Y me tendría que dar 23,66 milímetros de mercurio, ¿sí? Y si observan, en estado puro era 23,77, ¿sí? Bajó a 23,66, o sea, disminuyó en comparación con el valor inicial de 23,776 milímetros de mercurio. O sea, hubo una disminución de la presión de vapor con respecto al solvente puro, ¿sí? Bueno, continuando, tenemos otra propiedad que es la elevación del punto de ebullición o ebulloscopía. Bueno, así como vemos que hay una disminución de la presión de vapor, ¿sí? También hay una elevación del punto de ebullición. Pero antes de hablar de elevación, vamos a definir qué era un punto de ebullición. Yo les había dicho que punto de ebullición, de solidificación, son temperaturas. En este caso, como hablamos de ebullición, entonces sería la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica externa, ¿sí? Y va habiendo un cambio de fase, ¿sí? De líquido a gaseoso. Bueno, entonces, la consecuencia a la disminución de la presión de vapor, se puede decir que el punto de ebullición de la disolución es mayor que la del disolvente puro. Y bueno, esto es parte de termodinámica, donde hay un desorden, entropía es un desorden del sistema, ¿sí? Para hacer el cambio de fases.
Bueno, entonces esto sería el ascenso ebullioscópico. El ascenso ebullioscópico habla de la propiedad coligativa donde hay donde hay una elevación del punto de ebullición. ¿Y a qué obedece? A esta fórmula, donde dice que el delta del T de ebullición, o sea, ese cambio de la temperatura de ebullición, es igual a la constante K de ebullición por la molalidad de esa solución, ¿sí? O sea, el delta T de ebullición es el cambio en la temperatura de ebullición respecto al solvente puro. La constante de ebullición es la constante molar del cambio en el punto de ebullición y la M obedece a la molalidad de la solución. Acá tenemos otra forma de expresar la concentración de una solución, que es la molalidad, moles de soluto por 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo de solvente. En este caso, como vamos a estar trabajando con agua, sería 1000 gramos de agua. Bueno, y acá en este gráfico es para simplemente observar, ¿sí? Son dos presentaciones. Esta curva corresponde al solvente puro y la de abajo, la celestita, a la solución o disolución. Si se fijan, ¿sí? Para llegar a tener la misma presión, ¿sí? La misma presión de vapor, ¿sí? La disolución o la solución tiene que tener mayor temperatura. Acá está, esta flecha indica el cambio de temperatura, ¿sí? Desde la izquierda a la derecha. Ha habido un delta, un cambio de temperatura. Se ha elevado la temperatura para llegar a tener la misma presión de vapor, ¿sí? Acá estamos en una atmósfera y fíjense que las dos curvas corresponden a distintas temperaturas. Al solvente puro, una temperatura, 1. Y la celeste a una temperatura, 2. ¿Sí? Ha habido un aumento en el punto de ebullición para llegar a tener esa misma presión de vapor, ¿sí? Para llegar a tener ese punto de ebullición, la temperatura tuvo que aumentar en la disolución, ¿sí? En la solución, con respecto al disolvente puro. Bueno, este gráfico es distintos recipientes. Fíjense que mismo solvente, pero he aquí que son distintas concentraciones y distintos compuestos, ¿sí? Glucosa en el segundo caso, acá, no sé si pueden ver, de izquierda a la derecha, no sé si va a salir el puntero, ¿sí? En la izquierda tenemos el solvente puro, el agua, que su punto de ebullición a una atmósfera es 100 grados centígrados. En el segundo y tercer caso tenemos glucosa y sacarosa. Fíjense que tiene la misma concentración. En este caso está expresado en molaridad, ¿sí? 0,5 molar y 0,5 molar. Y fíjense que la temperatura, el punto de ebullición es el mismo. 100 grados, 26, 100,26 y 100,26. O sea que no dependió de la naturaleza del soluto, porque son distintos solutos, glucosa y sacarosa, solamente la concentración es la misma, entonces la elevación del punto de ebullición es igual. En el cuarto y quinto caso, lo mismo. Observamos la elevación del punto de ebullición a 100,52 grados en los dos casos. La concentración ha aumentado porque ahora tenemos 1 molar de ambas, ¿sí? Esto se puede expresar a molaridad, por supuesto. Y son distintas los solutos, las soluciones, una es de glucosa y la otra es de sacarosa, pero ambas, independientemente que sean distintas, la elevación del punto de ebullición es exactamente el mismo, porque no depende de la naturaleza del soluto, sí depende de la concentración. Bueno, y este gráfico es muy similar al que vimos en la diapositiva anterior, donde podemos ver que a medida que nos vamos desplazando en la concentración, ¿sí? De la curva de arriba hacia abajo, tenemos que desplazarnos hacia la derecha, aumentar la temperatura para llegar a tener, ¿sí? El mismo, para llegar a tener el punto de ebullición de esa solución, ¿sí? Entonces, para
poder llegar en este caso, 760 milímetros de mercurio, debemos aumentar la temperatura, ¿sí? Bueno, entonces está claro que la ebulloscopía, ¿sí?, es la elevación del punto de ebullición, ¿sí?, en una solución con respecto al solvente puro. Bueno, la otra propiedad coligativa es la disminución del punto de congelación o la crioscopía, ¿sí? Muy similar a la anterior, a la elevación, en este caso es la ebullición. También vemos comparado al solvente puro, ¿sí?, de que las soluciones, ¿sí?, van a disminuir ese punto de congelación, esa temperatura, ¿sí?, de congelación con respecto al solvente puro, ¿sí? Fíjense que acá tenemos también soluciones de glucosa y sacarosa, ¿sí? Vamos de izquierda a derecha. Soluciones de glucosa igual a la solución de sacarosa en cuanto a concentraciones, ¿sí? Distintas solutos, pero el punto de congelación es el mismo, menos 0,93 grados centígrados. A medida que aumenta la concentración, va a disminuir el punto de congelación, hacia la temperatura de congelación. Menos 1,86 grados centígrados es la temperatura, la disminución del punto de congelación en la glucosa y sacarosa cuando su concentración es 1 molar, ¿sí? Entonces, el punto de congelación de una solución es menor que el punto de congelación del disolvente puro, ¿sí? Esto obedece a la tercera propiedad coligativa, crioscopía. ¿Y cómo se calcula? Como similar a la anterior, donde hay una delta de T, una constante, ¿sí?, por M, donde Kc, en este caso, es la constante de descenso crioscópico, generalmente va a estar como dato, ¿sí?, y M es la molalidad de esa solución. Bueno, vamos a hacer un problema para que se entienda. Dice, calcule el aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación de una solución que está formada por 640 gramos de agua y 45 gramos de urea. El peso molecular del urea es 60 gramos, dos datos, la constante de ebullición y la constante de congelación, crioscopía, ¿sí?, del agua. 0,52 grados centígrados sobre molalidad y 1,86 grados centígrados sobre molalidad. Bueno, acá está la estructura. Tenemos que diferenciar, en primer lugar, cuál es el soluto, ¿sí? En este caso es la urea, ¿sí? No van a necesario, yo se los puse acá a la estructura de la urea, pero no es necesario que ustedes, estos son compuestos orgánicos, que posiblemente lo veamos en la unidad número 10, a los compuestos orgánicos, ¿sí? Y el solvente, el agua. Bueno, vamos a calcular la molalidad, en primer lugar, porque obedece, ¿sí?, a la fórmula para el cálculo de este cambio en el punto de ebullición y este cambio en el punto de congelación, ¿sí? A esto entonces se obedece el cálculo de la molalidad, porque dentro de la fórmula teníamos el cálculo de la molalidad. Tenemos como dato, ¿sí?, la constante y nos faltaría la molalidad. Entonces, la molalidad, ¿cómo la calculamos? Primero tenemos que saber qué quiere decir molalidad. Moles, ¿sí?, de ese soluto en 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo de solvente. Acá tenemos el solvente, que es 640 gramos de agua, el soluto es 45. En primer lugar, calculamos de gramos de la urea a moles por el peso molecular, y eso nos tendría que dar alrededor de, acá no es con el peso molecular, está bien. La molalidad tendría que dar alrededor de 1,04 molar, ¿sí? El valor de la molalidad lo reemplazamos en la fórmula y nos da que ese delta de T, ¿sí?, de ebullición es 0,54 grados centígrados. O sea que el punto de ebullición de esta solución será 100,54 grados centígrados. Fíjense que normalmente el solvente agua, el punto de ebullición es 100.
pero como ahora estamos en una solución, hay una elevación del punto de ebullición, esa elevación es de 0,54 grados centígrados, o sea, sería 100 más 0,54, ¿sí? Hay una elevación del punto de ebullición, ¿sí? Eso obedece a una propiedad coligativa. Entonces, por eso es el solvente puro más lo que se elevó. 100 más 0,54, o sea, se eleva a 100,54 grados centígrados. Eso sería parte de la respuesta número 1. La otra sería hablar del descenso del punto de congelación. Bueno, lo mismo. Tenemos que calcular la molaridad, ¿sí? Con el valor de molaridad lo multiplicamos ahora por la constante, ¿sí?, de crioscopía, ¿sí? Y ahí nos va a dar el delta de T, ¿sí? O sea, el descenso del punto de congelación, descenso de temperatura. Ese valor, 1,86 por 1,04, nos termina dando 1,93 grados centígrados. Y ahora, el punto de congelación del agua pura, ¿sí?, a una atmósfera de presión es de 0 grados centígrados. Pero como hablamos de un descenso, del punto de congelación, o sea, de la temperatura, ¿sí?, 0 menos 1,93, que nos da el delta de T, ¿sí? Por lo tanto, si restamos a esta cantidad el valor del delta de T, como corresponde, tendremos como punto de congelación ahora de menos 1,93 grados centígrados. O sea, hubo un descenso del punto de congelación, ¿sí?, obedeciendo a esta propiedad coligativa. Bueno, como cuarta propiedad coligativa, vamos a hablar de la presión osmótica. Presión osmótica. Primeramente vamos a definir qué es ósmosis, ¿sí? Teniendo presente, ¿sí?, que es el paso, ósmosis es el paso del solvente o de un solvente, ¿sí?, de una solución a través de una membrana semipermeable. O puede estar el solvente puro, o puede estar el solvente formando parte de una solución, y sería el paso del solvente a través de una membrana semipermeable, ¿sí?, dejando pasar moléculas de determinado tamaño e impidiendo el paso de otras, ¿sí? Vamos a ver, definiendo qué es la ósmosis, este paso de un solvente desde un sitio a otro, ¿sí?, solamente dejando lugar al paso de este solvente. Vamos a definir por qué se daría este paso de este solvente, ¿sí?, teniendo en cuenta que a un lado hay partículas del soluto, ¿sí?, en mayor cantidad comparado al otro, ¿sí? Acá podemos ver representado lo mismo, ¿sí?, una membrana semipermeable, ¿sí?, dejando pasar partículas del solvente por ósmosis, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Acá lo mismo en tercer lugar, ¿sí? Hablamos de membranas semipermeables, ¿sí? Y de un lado de este tubo en U, en realidad este tubo en U es para después analizar o poder visualizar mejor lo que es la presión osmótica, ¿sí? Tenemos una membrana semipermeable, ¿sí?, y solvente de un lado, del lado izquierdo, ¿sí?, de un lado derecho, solución. Solvente del lado izquierdo, del lado derecho, solución. Solvente del lado izquierdo, del lado derecho, solución. ¿Qué sería ahora la presión osmótica? Teniendo en cuenta que hay una membrana semipermeable, donde las partículas del solvente pueden pasar por esa membrana, no las partículas del soluto. ¿Qué sería presión osmótica? Presión osmótica es la cantidad de presión externa, fíjense, esta flecha roja, ¿sí?, aplicada en la solución más concentrada, ¿sí? Fíjense que la presión está aplicada en la solución, en este caso sería solvente puro, pero podemos tener soluciones de diferentes concentraciones, ¿sí? Y la presión osmótica va a estar aplicada en la solución más concentrada para impedir o impidiendo el pasaje de moléculas del solvente por esa membrana semipermeable. Y explicado de otra manera estaría acá, ¿sí? Fíjense que yo tendría que aplicar, ¿sí?, o observado de otra manera, tendría que aplicar acá, ¿sí?, en el lado derecho, esa cantidad de presión, si acá está señalado presión osmótica,
para impedir que ese solvente pase hacia la solución. Entonces yo aplicaría esa presión, ¿sí? Imagínense un émbolo, para que no pase el agua o ese solvente, ¿sí? Esa es la presión osmótica, la presión externa, ¿sí? ¿Cómo llega a definirse? Por la ecuación de Van Hoff. A ver si podemos mostrar la ecuación de Van Hoff. Aquí está. La ecuación de Van Hoff dice que la presión osmótica de una solución, ¿sí?, va a ser igual a la molaridad de esa solución o disolución por R, que es la constante universal de los gases, y la temperatura absoluta, multiplicada por la temperatura absoluta que esté en la solución. Entonces, esa es la definición de la cuarta propiedad coligativa, la presión osmótica. ¿Y qué es un osmómetro? Acá está señalado, simplemente es un recipiente cerrado en su parte inferior por una membrana semipermeable y con un émbolo en la parte superior, acá estaría el émbolo, si esto es rojito, que utiliza para medir la presión osmótica. El valor de esta presión osmótica mecánica mide la presión osmótica de esa solución, ¿sí? Y de esta manera se calcula. Lo tendremos que calcular nosotros con los problemitas, ¿sí? Entonces, definido lo que es presión osmótica, vamos a hacer un problema. Dice, averiguar la presión osmótica a 23 grados centígrados de una solución que contiene 200 gramos de glucosa en un volumen de 1400 mililitros de solución. Y acá están los datos. Peso molecular de la glucosa, 180 gramos, la constante universal de los gases. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? Con la fórmula de cálculo de la presión osmótica, ¿sí? Presión osmótica, molaridad por R, por T, ¿sí? Tenemos que calcular la molaridad, ¿sí?, como parte de la ecuación, ¿sí?, para cálculo de la presión osmótica. Y la R la tenemos y la T también. Tenemos que pasar de 23 grados centígrados a Kelvin, ¿sí?, que sería 296 grados Kelvin, ¿sí? Acá en realidad es Kelvin. Bueno, la molaridad también, porque tenemos los datos del peso molecular, ya saben calcular molaridad, sabemos que un mol pesa 180, si yo tengo 200 gramos de glucosa, el cálculo me da que es 1,111 moles de glucosa. Eso están en 1400 mililitros de solución, en 1000, porque la molaridad es sobre 1000 mililitros de solución, ¿sí? Me va a dar que la molaridad es 0,794. 0,794 molar de glucosa, ¿sí? Reemplazando el dato de molaridad, reemplazando el dato de la constante universal y reemplazando la temperatura en Kelvin, me da que la presión osmótica de esa solución es 19,272 atmósferas. Fíjense que se simplifican, ¿no?, las unidades para llegar a que la presión quede en unidades de presión, ¿sí? Atmósfera, 19,272 atmósferas. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta al resolver los problemas de propiedades coligativas? En la mayoría de los problemas de las propiedades coligativas se usa como solvente el agua, a excepción que el problema aclare que el solvente no va a ser el agua. Entonces, para ello, ¿sí?, la K de ebullición es de 0,52 grados centígrados sobre molaridad, y la K de crioscopía es de 1,86 grados centígrados sobre molaridad. El delta T, K por M, es la fórmula que vamos a usar para el ascenso ebulloscópico y el descenso crioscópico, ¿sí? Es la misma fórmula. Lo único que va a ser KB o KE para el ascenso ebulloscópico y KC para el descenso crioscópico. Bueno, la ley de Raoult, ¿sí?, cuando vamos a aplicar de la disminución de presión de vapor, ¿sí?, del solvente
comparado al solvente puro, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta la fracción molar de ese solvente, teniendo en cuenta los moles totales. Y como ya saben calcular, fracción molar. Y la otro cálculo de propiedad coligativa es la presión osmótica, como la definimos recién en el problema. Además, todas las fórmulas que hemos visto para el cálculo de las propiedades coligativas están basadas en solutos no iónicos, que no se ionizan, ¿sí? ¿Qué pasaría cuando los solutos son iónicos o se disocian en iones? Es decir, de una partícula se pueden generar dos o más iones al disociarse, ¿sí? Teniendo en cuenta que las propiedades coligativas dependen del número de partículas del soluto, porque dijimos que no depende de la naturaleza, pero sí dependen de la concentración. O sea que si el soluto ese se disocia en iones, me va a afectar esa propiedad coligativa por ende. Entonces un soluto iónico generará varias partículas y se incrementará el efecto coligativo de una manera proporcional. Las fórmulas en estos casos son las mismas, nada más que vamos a agregar el factor I, ¿sí? Supónganse que vamos a ver el ascenso bulloscópico, ¿sí? Entonces vamos a agregar el factor I. Por ejemplo, en el soluto que fuera cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio se disuelve, se disocia en iones cloruros y sodios en una solución acuosa. Entonces acá tenemos dos, en realidad, partículas, ¿sí? Esas dos partículas, ¿sí? Ese I va a corresponder, ¿sí? A agregar un 2 a la fórmula, ¿sí? Del ascenso bulloscópico, ¿sí? Los solutos iónicos son todos las sales, por ejemplo, todos los ácidos, todas las bases fuertes, también como los hidróxidos, ¿sí? Y los no iónicos, como hemos visto en los problemitas, como la glucosa y la urea. Eso sería todo de propiedades coligativas. Le vamos a dejar una serie de problemas donde van a tener la respuesta para que ustedes puedan ejercitarse más sobre la teoría de propiedades coligativas.